Y un gusto, compañero, poder estar compartiendo contigo y con quienes después tengan que escuchar. Este, el grupo de trabajo se constituyó dentro de la CLOC Vía Campesina a raíz de una invitación que nos cursaran los compañeros y compañeras de la plataforma Internet Ciudadana para discutir internamente cómo nosotros veíamos el tema de las tecnologías en general y las tecnologías de la comunicación en particular en relación a nuestro ámbito de actuación, en relación a nuestro trabajo y a nuestros territorios. Entonces, conformamos el grupo de trabajo con las personas interesadas, invitamos a todos los países, comenzó con un grupo del equipo de comunicación y fue ampliándose el grupo, y también estuvieron invitados y invitadas en este grupo de trabajo algunos aliados y aliadas de la CLOC Vía Campesina, eh, y la metodología fueron espacios de diálogos en 3 jornadas el año pasado, eh, internas, como un grupo de trabajo campo y agro, de manera a reflexionar a partir de una motivación que hacía una compañera o un compañero. Empezamos a discutir y esto recogimos para que después se constituyera un documento, después de 3 jornadas, un documento en el que se recogía como un diagnóstico de cómo veíamos nosotros y nosotras esta cuestión de la tecnología y las tecnologías de la comunicación en particular. En estas jornadas, la participación ha sido muy activa. Hemos estado al inicio como 12 personas, después aumentamos a 15, después a 20 o más, no recuerdo bien la cantidad, pero fue un grupo de discusión. Se generó un ámbito de mucha confianza porque la motivación fue fundamental, creo que para poder discutir. Discutíamos en este espacio sobre la exclusión histórica del campesinado de las nuevas tecnologías, pero también acerca de la falta del reconocimiento de las tecnologías desarrolladas por los campesinos y las campesinas, tanto para el trabajo propio del agro, pero también para la comunicación. Tal es así que la CLOC se genera, surge en un momento en que la comunicación no se daba por correo electrónico, o sea, no hablábamos de internet, eran por cartas o por encuentros presenciales, y quedaba acordada una fecha que se tenía que cumplir, y las cartas llegaban en 2 o 3 meses entre los países, ¿verdad? Entonces, cómo igualmente hemos logrado articular un movimiento poderoso y con una capacidad de incidencia extraordinaria, sin haber tenido esas herramientas en el momento inicial. Claro que después fuimos apropiándonos y finalmente en estas discusiones, en estas jornadas, hemos acordado de que nosotros necesitamos apropiarnos de estas nuevas tecnologías, pero no solo en términos de usufructo, no solo como usuarios, sino por sobre todo comprender cómo funciona todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la digitalización, de que toda nuestra vida prácticamente está pasando a digitalizarse y toda esa información está bajo control no nuestro, sino de empresas multinacionales que venden información, que venden datos o que hacen usos de carácter político para poder someter a los pueblos. Entonces decíamos nosotros y nosotras que necesitamos comprender esto para poder también plantearnos una disputa en ese ámbito. Así como disputamos nuestros territorios con el agronegocio, también disputar este ámbito que parece ser invisible, parece ser inmaterial, pero a su vez es tan poderoso que está enriqueciendo a las empresas. Y
por lo tanto necesitamos comprender la cuestión de las tecnologías, pero desde un punto de vista político, desde su control. Por eso hablamos nosotros de la necesidad de vincular este concepto de soberanía alimentaria y la soberanía digital o la soberanía sobre la Internet, por ejemplo. Nosotros y nosotras decimos que, por un lado, nosotros no nos cerramos a estas cuestiones de innovaciones tecnológicas, pero sí reclamamos no solo el usufructo de lo que ya viene como un paquete, sino la capacidad que nosotros y nosotras mismas podamos desarrollar a partir del uso y de la conectividad, por ejemplo, desarrollar herramientas en este mundo digital que nos permita no solo en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la formación, sino además cómo podemos, porque, y digo, hago este paréntesis aquí, porque no solamente en esos ámbitos de uso, sino además de generación de conocimiento y de satisfacción de necesidades, como por ejemplo alivianar el trabajo en el campo. El trabajo del campo siempre fue muy sacrificado, es un trabajo muy duro y muy poco reconocido. Esto por un lado, hay esta discusión y esta cuestión de luchar por la soberanía alimentaria, como venimos haciendo, también tiene su correlato en este mundo digital. Decimos, necesitamos capacitarnos en el uso de las nuevas tecnologías. Mismo el smartphone, el teléfono que ahora estamos usando, la computadora, las cuestiones de Internet, la red, cómo funciona esa red, qué significa lo de las nubes, dónde están nuestras informaciones personales, pero también las informaciones de la producción que nosotros y nosotras generamos. También este tema de, ¿es realmente esta tecnología que está imperando en este mundo y en este momento de la pandemia con más razón? ¿Es ese el desarrollo tecnológico que necesitamos para nuestro bienestar? Nos hacemos también esta pregunta, ¿o hay otras formas, otras tecnologías que rompen este paradigma de no solamente acceder al uso, sino a cómo a partir de este concepto del bienestar humano y de su relación con la naturaleza podemos plantearnos otras tecnologías? Porque, y ahí se generan unas cuestiones paradójicas, porque decíamos nosotros que en algún momento incluso discutimos las innovaciones tecnológicas que nos vinieron como paquetes a nuestros territorios, ¿han contribuido para desarrollarnos o han contribuido para expulsarnos del campo o para territorializarnos, para quitarnos del territorio, tanto físicamente como a veces cultural, ideológicamente, ¿verdad? Entonces, era también esta que está colocado, no como una cuestión de resuelta, pero como un desafío a seguir desarrollando con nuestros aliados y nuestras aliadas. Por eso es que entramos en este debate a partir del grupo de trabajo. Las conclusiones son conclusiones abiertas en términos de paradoja, en términos de contradicciones que necesitamos seguir profundizando para encontrar soluciones basadas en derechos, basados en el bienestar de la gente, y que ese bienestar de la gente, nuestro bienestar, no tenga que perjudicar nuestro ambiente, porque ¿dónde vamos a vivir si no vivimos en el territorio con un ambiente saludable, verdad? Entonces, porque decíamos que estas tecnologías que estamos haciendo uso, el smartphone que utiliza litio, que utiliza otros minerales, están generando también despojos y desalojos en algunos territorios, incluso de nuestro continente y en otras partes del mundo. Entonces, es preguntarnos también esto, ¿verdad? Es muy práctico aparentemente aprender a comprar un teléfono y acceder, pero también nos preguntamos
cuántos celulares cambiamos al año, cuánto desperdicio tecnológico estamos generando en términos de basura electrónica, y después la información, tanta información circulando que a veces perdemos el centro de la cuestión. Son varios temas que estuvimos profundizando en estas jornadas internas de Campo y Agro, y después siguen las jornadas de Internet Ciudadana con perspectiva de planteando en términos de políticas públicas a nivel internacional, global, porque estamos hablando de una globalización de estas tecnologías, y también eh, de cómo toda nuestra vida está siendo absorbida de alguna manera por estas eh, innovaciones tecnológicas, y a veces ni siquiera tan nuevas, porque vemos películas que aparentemente eran de ciencia ficción, que hoy son plena realidad y casi antiguas. Si vamos por ese camino de la adopción de lo que ya está hecho, las propuestas que surgieron fueron el tema de luchar por una conectividad inclusiva, que una conectividad que llegue a todos los territorios, incluso la posibilidad de desarrollos, formas de conectividad comunitarias, que existen experiencias más allá de la Internet global, que está controlada por una o dos empresas a nivel global, la capacitación permanente para poder hacer uso, pero también encontrar cómo utilizar estratégicamente para impulsar nuestras propuestas de soberanía alimentaria, de reforma agraria, de los derechos campesinos, de los derechos de los pueblos indígenas, cómo es que podemos hacer el uso de lo que permite, digamos, la tecnología, el Internet, pero para ello también necesitamos disputar en el campo internacional. Entonces esa es la otra propuesta, junto con nuestros aliados y aliadas, a que se generen políticas de protección de nuestros derechos en estos espacios cibernéticos, nuestros derechos personales, de información personal, los derechos sobre nuestros territorios, y por sobre todo nuestro derecho al control territorial, porque así como esas informaciones que muchas veces son recabadas de nosotros, nosotros no tenemos control sobre el uso que se hace de esa información. Entonces, nosotros necesitamos capacitarnos para poder hacer un buen uso efectivo de esto, pero también de cómo podemos controlar y desarrollar nuevas tecnologías. Que estas tecnologías que se están aplicando principalmente en el campo, podamos hacer una incidencia global para que estas tecnologías no destruyan nuestro territorio, nuestro hábitat. La tecnología aplicada a la producción, las semillas transgénicas, o la cuestión del desarrollo de la industria sintética de semillas o de productos, son un desafío inmenso que nos coloca a nosotros en términos, no queremos esa clase de tecnología en el campo. Entonces, en términos de propuesta sería cómo desarrollar nosotros otra tecnología, y allí tenemos la propuesta agroecológica, la agroecología que no niega la ciencia y la tecnología innovadora, pero que esa tecnología y esa ciencia no sea destructiva. Entonces, tenemos allí las escuelas de formación agroecológica de la CLOC, la Villa Campesina, y tenemos también el desafío de lidiar a nivel internacional por la normativa en términos de derechos. Que esos son como grandes campos que se nos abre. Este campo del el tema de la digitalización de la agricultura, o agricultura ecológicamente, climáticamente inteligente, nos abren desafíos a nosotros inmensos. Comprender qué es lo que significa todo eso. Entonces,
necesitamos formar líderes y lideresas en estos campos. Son nuevos desafíos que se nos presentan y la propuesta sería abordar esos desafíos, no salirnos de los desafíos, sino abordarlos. Sí. Nosotros tendríamos que hacer, decíamos nosotros creo que en el último encuentro, cuando hablábamos ahí de la relación entre soberanía alimentaria y soberanía digital, hablábamos de este tema de formar líderes que tengan esta capacidad política, pero a su vez la capacidad técnica para poder plantear formas de resistencias innovadoras. Por ejemplo, estamos hablando de las cuestiones de las movilizaciones virtuales. Hoy estamos hablando de los tuitazos o de la actuación simultánea en diferentes partes del planeta y que estén vinculados a través de las redes sociales. Pero esas redes sociales no son nuestras. Esas redes sociales responden a intereses empresariales. Entonces, necesitamos estar allí, pero también estar al borde para ir generando otras formas, otras redes, otras plataformas. Entonces, necesitamos tener ingenieros e ingenieras en este campo que nos permitan a nosotros y a nosotras, desde esa concepción política ideológica nuestra, plantear alternativas, porque nuestra generación, la generación mía y la mayor, no tenemos esa formación, pero la gente joven, por eso un desafío importante está colocado en la juventud, pero también en las mujeres, porque las mujeres hemos tenido experiencias de luchas en redes que nos han permitido sobrevivencia en situaciones de violencias graves y extremas, en los casos de guerras, en casos de conflictos armados en los territorios, y esta experiencia llevada a un plano de la tecnología digital, de cómo esa experiencia nos permitió sobrevivir, llevando a este escenario, necesitamos ese enlace con esa nueva generación para poder convertirlo en una nueva herramienta política para nosotros y nosotras en términos de nuestra lucha por derechos humanos para todos nosotros, vinculado a los derechos de la tierra. Decíamos también nosotros que es muy importante que en este momento en que el mundo está preocupado por estas cuestiones del medio ambiente, de la destrucción del medio ambiente, también está la cuestión de llamar la atención, cómo esto de nuestra soberanía alimentaria necesita también nutrirse de las otras soberanías, la soberanía digital en este caso, la cuestión de cómo lo que nos permita bienestar no altere la naturaleza de una manera que generen, por ejemplo, el cambio climático ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tal vez la tecnología nos permita dar elementos, las innovaciones tecnológicas nos permitan entender cómo nosotros podemos en ese campo plantear nuevas propuestas para no destruir, ¿verdad? Nosotros hablamos del tema de la seguridad digital sobre nuestras informaciones, decíamos nosotros, es una de las propuestas que hablamos que es crucial, el tema de que la cuestión comunitaria no se diluya en esta cuestión de la universalización de todo, que para nosotros es fundamental ese lazo humano, ese lazo territorial, que no se pierda con esta hegemonía de lo digital, que nuestra palabra siga teniendo el valor que siempre ha tenido para el campo,
y que ese valor que nosotros le damos a nuestra palabra es lo mismo el valor que le damos a la semilla, es el mismo valor que le damos a nuestras relaciones interpersonales y que no se vean perjudicados por estos procesos de globalización. Entonces, allí aprovechar la tecnología para formarnos, para informarnos, para compartir información y conocimiento, sabiduría, para poder difundir esa propuesta nuestra de nuevas formas de relaciones entre nosotros y con la naturaleza, que nuestras formas de producir son benéficas para nosotros y para la naturaleza. Yo creo que en ese campo es donde nosotros hablamos. Incluso en algún momento nos decíamos nosotros, es como que a veces tenemos resistencia a estas tecnologías, pero también queremos acceder a ella. Entonces, ¿cómo lidiar con esta cuestión paradójica de resistencia y flexibilidad o adaptación? No queremos ser adaptados o adoptados por estas tecnologías, sino que nosotros podamos hacer un uso político de las herramientas que permiten desarrollar estas nuevas tecnologías. Los cursos de formación que podemos desarrollarnos a nivel de estas plataformas digitales nos están dando esta coherencia global a nivel de la vía campesina y a nivel del continente también. Sentir lo que está pasando en Colombia, sentir lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando ahora en Palestina, es como que nos acerca esta cuestión de la tecnología, pero no va a sustituir a la relación de cara a cara, de persona a persona. Entonces creemos que esta cuestión paradójica es un tema que vamos a seguir seguramente desarrollando. La cuestión del trabajo, la cuestión en el campo laboral, todo un desafío que nosotros creemos que nos planteamos más en términos de preguntas, ¿cómo se garantizan los derechos laborales con esta cuestión de la virtualidad? ¿Cómo garantizamos que la venta de nuestros productos realmente puedan satisfacer nuestras necesidades y que a su vez sean productos sanos, saludables, que lleguen a las mesas en la ciudad, que la gente de la ciudad sepa de dónde vienen, bajo qué condiciones se elaboraron estos productos que elaboran? La tecnología puede acercarnos en ese sentido. Pero te decía también, está esa otra discusión. Esta es la tecnología ya empaquetada, ciertamente desarrollada por toda la humanidad, pero aprovechada por empresas. Pero por otro lado, el desafío también de pensar en términos de, ¿será que todo el mundo tenemos que entrar a este circuito de la Internet? ¿O podemos vivir al margen, generando otras formas de relacionarnos? Yo creo que podría decir que necesitamos profundizar estos debates. Creo que para nosotros en el mundo campesino, en el campo, es bastante nuevo. La pandemia nos ha obligado, nos ha forzado a acceder a estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de comunicación. Si bien ya sabíamos que estaban ahí, pero nunca ha sido el uso tan intensivo de estas nuevas tecnologías para la comunicación que nosotros usamos también para nuestra comunicación política. Eh, pero cómo esto puede contribuir, esta tecnología y este tipo de tecnología puede contribuir al bienestar. Creo que ese es el centro del debate. Y allí hablamos entonces de derechos humanos a la conectividad, hablamos de derechos humanos al trabajo, el derecho humano a buenos ingresos, el derecho humano a la salud, porque también estos aparatos emiten radiactividad. ¿Qué efecto tienen en nuestra nueva psique, etcétera? Están todos estos temas. La cuestión de la seguridad sobre la información que estamos difundiendo, colocando allí, tanto a nivel personal y a nivel colectivo, a nivel político, a nivel de estrategias. Es un tema que está ahí colocado para nosotros, es bastante nuevo, y, pero creo que la apertura que nosotros tenemos eh, debe estar acompañada por, sobre todo, para mí la propuesta principal es la capacitación y la formación política, la capacitación técnica y la formación política integrada,
de manera que no nos cerremos, pero tampoco nos dejemos llevar por la corriente así porque sí, sino que lo planteemos así desde la posibilidad de que estas herramientas nos permiten emanciparnos en términos de no nos sometan y no nos subyuguen desde estas tecnologías. Esto, creo que por ahí dejaría yo.